Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar hablando es el tipo de codificación que vamos a implementar en estos módulos tan clásicos, conocidos y de bajo costo, que ya creo que todo el mundo tendrá uno en la casa, aunque no lo haya usado, pero son tan baratos que por las dudas uno lo compra y después lo prueba, para usar con Arduino o con cualquier micro. Son modulitos de comunicaciones, los típicos de 433 MHz o de 318, que se venden a par, se venden el jueguito, transmisor y receptor, y en algunos casos se usan para proyectos con Arduino, en otros micros y demás. Muchas preguntas sobre estos módulos son: ¿qué codificación puedo meter acá? Por ejemplo, independientemente del tipo de modulación que manejan estos módulos, uno puede codificar los datos que va a enviar. Y hay gente que me dice, bueno, le meto una comunicación serie, otro me dice, le meto una comunicación con una biblioteca para Arduino que está dando vuelta por ahí. No quiero adelantarles mucho porque vamos a hablar de esto, pero vamos a ver ese punto en especial y qué nos conviene para este tipo de módulos, porque la diferencia entre poner una codificación correcta o incorrecta es que un módulo, el mismo módulo puede obtener, no sé, 5 metros de cobertura o 100 metros de cobertura. Entonces hay una diferencia sustancial y eso se traduce en consumo también, porque si yo tengo una buena codificación, hago que el módulo no necesite mucha potencia para transmitir, entonces puedo lograr una distancia similar con menor potencia. Y bueno, en definitiva, vamos a analizar un poquito en detalle este tipo de codificaciones que creo que no se habla mucho en YouTube. Y bueno, ya tengo varios videos de esto, les dejo la lista de reproducción de estos módulos, así que si quieren ver algún otro tema, lo pueden ir a ver por ahí. Este video está auspiciado por la empresa JLC PCB. Es una empresa de manufactura de circuitos impresos, también de impresión 3D, de PCB Assembly. Una vez agregados los Gerber que tenemos acá, automáticamente nos va a llevar al procesamiento de archivo. En este caso, este archivo Gerber es de 6 layers, lo cual vamos a aprovechar también una promoción de $2 que tiene. $10 de envío más $2 de los PCBs. Son $12 por 5 PCBs de 6 capas. O sea, ténganlo en cuenta con terminación de oro. A mí me ha tardado menos de un mes ePacket y DHL me ha tardado una semana. O sea, tengan en cuenta, se van a hacer un desarrollo, la necesidad que tengan ustedes. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata el resto del video. Bueno, acá estamos en el pizarrón, básicamente, como ya lo conocerán. Vamos a hablar de los modulitos, de los módulos de RF. RF básicamente es radiofrecuencia, que abarca todo lo relacionado con radiofrecuencia, todo lo que tenga una antena o un cable o sea alta velocidad. Pero en este caso mucha gente los conoce como RF. Pero bueno, la verdad es que son módulos de comunicaciones de radiofrecuencia, que dependerá de qué tecnología tenga, qué naturaleza sea, si tiene una modulación u otra, si tiene una potencia u otra, un ancho de banda, una frecuencia, etc. En este caso son módulos que se los conoce por su frecuencia base de 433.92 MHz, o también están en 318. ¿Por qué tiene esta frecuencia caprichosa? Bueno, porque están basados en el oscilador, en un SAW, que un SAW es significa onda acústica superficial, es un resonador que resuena en esta frecuencia, tiene un material que resuena a determinada frecuencia y justo es este el valor. Ese SAW, ese resonador, es lo que le va a dar la frecuencia del carrier, de la portadora, al transmisor. Vamos a tener un transmisor de comunicaciones que vamos a alimentarlo, obviamente, va a tener una antena, por supuesto, y una entrada de dato, ¿no? Vamos a hacer una flecha para adentro. La alimentación va de 3 a 12 volt, aunque yo hice un video, que le voy a dejar en la descripción, que es para saber qué potencia tenemos acá de RF, porque no te la dice casi nadie, entonces nosotros dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Enchufamos acá, mediante un acoplamiento, un atenuador, un cable y demás, enchufamos un analizador de espectro, que tengo acá atrás en el laboratorio, fuimos incrementando los valores de tensión, siempre con la portadora activada, y lo que fuimos haciendo es ir midiendo los distintos niveles de potencia, de consumos y demás que tenemos con las distintas tensiones. Obviamente no es lo mismo alimentar esto con 3 volt que con 12, porque la potencia es muchísimo mayor con 12 volt que con 3. Pero bueno, eso es algo que les voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver si les interesa saber. Esto es un video más corto, seguramente, donde vemos el nivel de potencia. Del otro lado tenemos un receptor, un RX, que también tiene una alimentación y una salida de dato, una flecha para afuera. La alimentación de este es de 5 volt. ¿Por qué es de 5 volt? Bueno, si ustedes ven el circuito, que lo vamos a ver ahora más adelante, perdón, hago un paréntesis, tengo otros videos también de estos módulos que veo circuitos, lo analizo con GNU Radio y demás, pero yo voy a hacer un pequeño pantallazo de todo, así por ahí no tienen necesidad de ir a ver otros videos si ven este, pero bueno, si quieren ver los otros también los pueden ver, obviamente.
¿Por qué lo alimentamos con 5 volt y no con 3 volt o 12, otra cosa así? Bueno, básicamente por la polarización. No es que se vaya a quemar, porque adentro tiene transistores, tiene 2 transistores y uno operacional, el LM358, y tanto los transistores como el LM358 soportan más de 5 volt. Lo que sucede es que tenemos los transistores con arreglos de resistencias, como ya ustedes sabrán. Los transistores se polarizan y las polarizaciones se calculan en base a las tensiones, los valores de resistencia, las corrientes y demás. Si yo lo alimento con un valor mayor, lo que va a pasar es que se va a modificar esos valores de corriente con esos valores fijos de resistencia de polarización que tiene. Entonces el transistor va a dejar de funcionar en la zona que a mí me interesa y puede que no amplifique bien, puede que no mezcle bien y que no cumpla la función de recibir los datos de la manera correcta. Entonces por eso tenemos que alimentar con 5 volt. Lo digo básicamente si les interesa, si no, bueno, nada, es un dato de color extra. Vamos a hablar un poco de la modulación. Por acá hay un tema que a mí me quema un poco la cabeza por estos módulos que los denominan ASK o OK. La verdad que está más cerca de ser una modulación tipo OK que una modulación ASK. A lo sumo podría ser una modulación BASK, que es binario, amplitude shift key, básicamente, que lo que hace es, según yo lo prendo y lo apago, o según controlo el 1 y el 0, el tipo salta en distintos niveles de amplitud, y en este caso de manera binaria. ¿Por qué es así? Bueno, porque vamos a ver un poquito, vamos a ir un poco para atrás. Si yo agarro, voy a borrar un poquito esto porque no tiene mucho sentido, y vamos a ir un poco más para atrás, o sea, rebobinar un poco. Si yo me baso en un dispositivo clásico, por ejemplo, lo que vendría a ser un mixer, ¿no?, de frecuencias, donde tengo una entrada de señal moduladora, tengo acá lo que viene a ser el carry, ¿no?, el carrier, la portadora, y la modulación ASK. Esto es una AK. Bueno, esto vendría a ser lo que a mí me interesa. Obviamente, bueno, esto es nada, dato de color, ¿no? Omega C por T. Coseno, me hace una pavada, no tiene ningún sentido. Pero para los que les gustan los números, estas cosas son divertidas. Básicamente, si yo tengo una señal binaria, esta, puede ser esta o cualquier otra, pero hago algo muy básico, y tengo una portadora, ¿no? Esto viene a ser M de T. Carrier de T viene a ser una portadora X, no me importa, una frecuencia determinada. ¿Qué va a pasar con la modulación? Lo que va a pasar es que vamos a tener esto y esto. Esto básicamente es la modulación tipo OOK, on-off key. La OOK es on-off key. ¿Qué quiere decir on-off key? Key es una llave, on-off, prendido y apagado. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando yo tengo, acá tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Abajo 0, arriba 1. Lo que quiere decir es que cuando yo tengo un 0, no tengo nada a la salida, ¿no? Acá. Cuando tengo un 1, tengo la señal de RF que tengo acá, que serán los 400, estos serán 433 MHz, ¿no?, de RF. Cuando tengo un 0, no tengo nada, lo apago. Es como si yo prendiera y apagara el transmisor, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, a ver dónde está, donde tenemos un transmisor. Si yo agarro este transmisor que tengo acá, que es el clásico de toda la vida, yo lo alimento, ¿no? Lo que hago es alimento con 5 volts, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago. Lo que va a hacer es mandarme esta señal. Eso es lo que hace en la entrada de datos, básicamente. Tiene un transistorcito abajo. Vamos a hacer un poco más gráficos para esto. Tenemos un oscilador, ¿no? Un osciladorcito que nosotros lo alimentamos así, ¿no? Ponemos 5 volts, acá sale una señal de, no sé, 433 MHz. Este es un oscilador. Si yo acá abajo le saco la GND y le pongo un switch, yo lo que voy a hacer es prender y apagar. Fuese un relé, por ejemplo. Pongo un relé acá, prendo y apago. Entonces voy a tener los 433 o nada. Los 433 o nada. Si yo este switch lo reemplazo por un transistor, entonces es lo mismo. Si yo activo el transistor, tengo el oscilador andando. Si lo desactivo, se apaga el oscilador. Sería esto. Esta señal 0 y 1, esta MDT vendría acá. Esta señal que tengo acá sería CDT. Y la salida sería la modulación OOK. Eso sería lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de ASK, ¿no? Esto es on-off key, lo que tengo ahora, prendo y apago con una llavecita. Si yo hablo de ASK, por ejemplo, hablo de saltos de amplitud, ¿no? Acá tengo una sola amplitud.
esta amplitud que tengo acá, por ejemplo, tiene un vol pico a pico. Lo cual, si yo prendo y apago, tengo 0 vol apagado, 1 vol pico a pico prendido, por ejemplo. 0 vol, 1 vol, 0 vol, 1 vol. De RF, no importa, la señal que sea. Ahora, si yo hablo de ASK, de saltos de amplitud, shift, amplitud shift key, básicamente con una llave yo hago saltos de amplitud, que es lo que quiere decir ASK. Lo que podría pasar es que en lugar de tener 0, ¿no? Esto es 0, y una señal, como tenemos acá, yo puedo tener 0 una señal, puedo tener otro valor de señal, puedo tener otro valor de señal, y acá tenemos distintos valores, 1 vol, 2 vol, 3 vol, no sé si se entiende, pero tenemos distintos valores de amplitud. Por ejemplo, esto podría ser el 0,0 binario, esto podría ser el 0,1, el 1,0 y el 1,1. Depende de los pesos, yo tengo distintos valores de amplitud. Ahora, ¿dónde está el problema de esto? Bueno, el problema de esto está en el nivel de ruido. Por ejemplo, el nivel de ruido no es lo mismo. Si yo le digo, che, este valor de 0, que no hay nada, y este es el valor de 1, que tengo 3 volt. Obviamente el tipo es más fácil de interpretar. Yo tengo 0, después tengo 3 volt, 0, 3 volt. Obviamente hay mucha diferencia, ¿no? El delta, ¿no? El delta que tenemos entre 0 y 3 volt es bastante grande. O sea, yo visualmente me doy cuenta que acá hay un 1 y acá hay un 0. Bueno, el problema es que cuando yo estoy midiendo entre este punto y este punto, ¿no? Este deltita de acá, yo tengo un volt de diferencia. Pero ahí empieza a jugar un poco la calidad del receptor, de la transmisión, el alcance y demás. Porque esto es amplitud. Si yo me voy más lejos, este valor va a ser más bajo. Entonces, si voy más cerca, va a ser más alto. Si en el medio pasa un camión, me va a variar esta amplitud. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en 2 volt, digo, tengo un 1,0 acá. Este valor binario en 2 volt. Y ahora quiero mandar un 1,1. Bueno, subo un poco la amplitud y mando un 1,1. Pero justo pasó un camión por al lado y esa amplitud se atenuó. Me generó alguna difracción, hubo algún reflejo, algún multicamino en algún lado. Y bueno, eso hizo que este 1,1 nunca llegue y llegue una señal chiquitita por acá, más alta que el 1,0, pero por debajo del 1,1. Entonces el receptor no sabe realmente si, che, es 1,1, es 1,0, qué es lo que me llegó. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, esto básicamente es uno de los motivos por el cual el ASK no va a funcionar con el circuito que yo les comentaba antes, con una llave y la alimentación. No va a funcionar así, porque esto yo solo prendo y apago, solo tengo esta opción, apagado, prendido, apagado, prendido. Yo quiero meter valores intermedios, acá tengo que poner una fuente y ir subiendo y bajando la tensión para hacer estos valores de ASK. Y está bien, lo podemos hacer. El tema es que no está preparado de esta manera este circuito. Ese es el primer problema que tenemos principalmente. Ahora, para verlo más gráfico por ahí, los índices de modulación, para los que en algún momento estudiaron algo o se acuerdan de algo, una señal, por ejemplo, que está de esta manera, ¿no? Fíjense que nunca tengo 0, tengo un valor de RF acá, de una amplitud determinada, y acá tengo un valor de una amplitud más alta. Esto tiene un índice de modulación de, por ejemplo, 20%, no sé, o 10%, vamos a ponerle, no sé, 10%. Después, si yo tengo este índice de modulación, por ejemplo, tengo una modulación, porque acá se ve, pero es chiquita, por ahí esto es del 80%. Ahora, si yo tengo esto, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, esto es 100% de índice de modulación. Y si tengo 0, ustedes no verían diferencia entre 1 y 0 para 0% de índice de modulación. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, mientras mayor es el delta, o sea, esto entre 0 y algo, o sea, si el índice de modulación es 100%, yo el delta es muy grande acá, porque es 0 y mucho. Mientras mayor es la transición entre 1 y 0, mayor es la transición de pasar de nada a mucho RF, o sea, la transición que tenemos entre este punto y este es mucha, como tenemos acá 100%, entonces el ancho de banda es mayor. Por Fourier aparecen más armónicos, lo que debería ser en dominio de la frecuencia una señal acá, nos van a empezar a aparecer un montón de armónicos porque se asemeja más a una cuadrada.
si yo tengo un índice de modulación de 10%, ya la diferencia entre este punto y este ya es menor, lo cual tenemos menor cantidad de ¿cómo se llama? De armónicos y demás. Entonces eso va a hacer que el ancho de banda sea menor. Este requiere un ancho de banda menor que este, que requiere un ancho de banda mayor. Entonces, nada, hay un montón de cosas. Obviamente, mientras más armónicos tenemos, más jodemos en frecuencias más altas y más bajas, lo cual deberíamos tener un buen filtro a la salida de esto para que el filtro sea selectivo y no solamente nos mande los 433,92, ¿no? Que nos mande 866 MHz o 215, 217 MHz. Tendríamos que tener un filtro que nos permita. Pero bueno, estos módulos son baratos y no lo tienen. ¿A qué voy con esto? Una cosa es el transmisor. Yo puedo agarrar acá y poner un pote y subir y bajar la tensión y que esto empiece a aparecer como una ASK. El problema es el receptor, que el receptor tiene que saber interpretar distintos niveles de amplitud de la señal que le llega. Y en este caso, el receptor que usamos acá no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque es un receptor clásico que solamente recibe la señal y después cuando la demodula, la decodifica, la lleva a un amplificador operacional que es comparador de tensión. O sea, el tipo lo único que compara es 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Es lo único que le importa. Entonces, por más que le mandemos ASK en el transmisor, el receptor es OOK, básicamente. OOK o BASK. BASK es binario. Binario ASK. Así que nada, eso para que lo tengan en cuenta, para que sepan, ¿no? Porque es una intro para lo que viene después, que es la codificación. Porque esto es modulación. Ahora tenemos que aprovecharnos de este tipo de modulación para generar una codificación. Si analizamos un poquito el receptor, como les mencionaba recién, tenemos un bandpass BPF, ¿no? Bandpass filter, básicamente es un circuito tanque, una única etapa, no tiene otra. Tiene un amplificador a la salida del tanque, después tiene un mixer, muy precario, pero lo tiene. Después tiene lo que viene a ser un oscilador local, ¿no? Lo que nosotros decíamos como CDT, que genera los 433 MHz, un oscilador UHF. Después tenemos otro filtro muy precario en base a un RC, filtro RC. Y después tenemos una etapa amplificadora con operacional, y de esta amplificadora tenemos una etapa comparadora con una referencia de tensión. Y acá tenemos la salida. Básicamente esto es un circuito tanque sintonizado a 433 MHz o algo similar, lo que nosotros podamos hacer. Esto lo que hace es recibir la señal que viene del transmisor. En esta frecuencia lo que hace es eliminar de alguna manera o atenuar las que están por arriba y por debajo. La amplificamos con un transistor, acá tenemos un BJT. La mezclamos con otro transistor BJT. La mezclamos ¿qué? Entonces mezclamos la señal de RF con la del oscilador local y sacamos una frecuencia intermedia. Lo que hacemos es una resta, por ejemplo, 433,92 menos 433 nos queda 92, o sea 920 kHz. Pasamos por un filtro pasabajos, ¿no? De lo que viene a ser un RC. Vamos al amplificador LM358, lo amplificamos, lo comparamos con la otra parte del MDM358 con una referencia. Esto es un valor de tensión. Un valor de tensión puede ser un preset, por ejemplo, y la salida, lo cual acá vamos a tener la señal OOK, RF0, RF0, y acá vamos a tener lo mismo replicado en ceros y unos, que acá vamos a meter un microcontrolador, por ejemplo. Pero esto es lo que hace el receptor, el diagrama de bloques. Vamos a ver, después el pizarrón, vamos a la computadora y vemos el esquemático en detalle. Vemos también una simulación en Cooks de esta modulación, para que tengan una idea, como simularla si les interesa jugar, para jugar básicamente. Porque tengo un video que también lo hago con GNU Radio, que es un poco más complejo y qué sé yo, y me parece que nunca lo mostré en Cooks, y me parece que Cooks también es un buen valor agregado y es gratis, o sea que está bueno igual que GNU Radio, pero es más liviano, más fácil de usar, me parece. Así que nada, vamos a ver eso. Pero el tema de todo esto es que yo, los datos que mando de todo esto, ¿por qué? Porque acá nosotros tenemos un módulo, tenemos un modulito TX, otra vez lo alimentamos, un módulo de RX, por supuesto también lo alimentamos, tenemos otra antenita, ¿no? Tuki. Esto es así, es una comunicación simplex, ¿no? Porque no es bidireccional. Tenemos un out y acá tenemos un in. En este caso normalmente vamos a tener ¿qué? Un microcontrolador, un Arduino, un PIC, un SP, lo que ustedes quieran. Y de este lado normalmente vamos a tener otro microcontrolador que genera el tono y todo lo que necesitamos.
Bueno, ahora viene la magia. ¿Qué es lo que ponemos acá? ¿Con qué alimentamos la entrada de este para generar una señal tal que nos permita alejarnos lo suficiente y nos dé una cobertura que nos importe? ¿Por qué? Porque lo más fácil que todo el mundo pensaría en la vida es decir, bueno, ¿qué hago? Uso el micro, uso la UART, ¿no? La unidad que tiene el micro de protocolo serie, de puerto serie, un puerto serie uso. ¿A qué velocidad? Bueno, acá viene otro tema. Yo tengo esta señal, ¿no? Que es lo que va a enviar por el aire. Está OK. Ahora, si esto va a ser el equivalente a unos y ceros, ¿no? Como ya sabíamos antes, acá puedo hacer varias cosas. Si yo tengo esto, ¿no? Yo puedo decir que tengo 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, por ejemplo, ¿no? Por los tiempos. Por los tiempos que tengo acá, yo puedo decir que corresponde a esto. Entonces ustedes estarán diciendo, bueno, pero entonces acá puedo mandar cualquier cosa. La verdad es que sí. El tema es cómo me sirve a mí mandar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las señales se pierden, se rompen, las codificaciones se pueden romper, se puede romper la transición y puede ser que el tipo no interprete el 0 del 1 y ahí tener un problema. O sea, me llegó ruido, no sé, acá hay ruido, entonces no sé qué hacer, no sé si es un 1 o un 0. Entonces hay otro tipo de modulaciones que la clásica, que viene a ser, por ejemplo, si esto es una UART, ¿no? Yo pongo el puerto serie, del otro lado entro por el puerto serie. Ustedes van a ver que escriben algo por acá por serie y lo ven por acá. Si está cerca el módulo lo van a ver muy bien. Si el transmisor o el receptor está cerca. Obviamente la velocidad. ¿A qué velocidad puedo mandar estos bits? Estos que están acá. Mientras más lenta sea la velocidad, más fácil va a ser interpretarla. Porque si yo mando una UART de 1 megabit por segundo, el pobre receptor que tengo acá me va a estar tratando de diferenciar el 1 del 0 con el amplificador LM358 y 1 megabit no lo va a agarrar. La verdad que es esa, no lo va a agarrar bien el megabit, el LM358. Entonces, lo que más me conviene a mí en estas comunicaciones tan precarias, si voy a usar una UART, es a baja velocidad. ¿Qué tan baja? Menor a 300 bps. Qué sé yo, 150 bps, por ejemplo. Es una buena velocidad. 150 bits por segundo, ¿no? Nosotros normalmente, ¿en cuánto la usamos? En 9600 bps. Es lo clásico. Si no, el SP la suele usar en 115, 200 bps. Son 115K, 9K. Bueno, acá estamos hablando de 0,1K, ¿no? Una velocidad muy baja. Pero bueno, es lo ideal si nosotros queremos unas distancias más prolongadas de comunicación con estos módulos que son tan básicos. Ahora, hay otro tipo de modulación que es muy, muy interesante para esto y que realmente es la que se usa. No se usa por UART esto. Normalmente se usa una comunicación tipo bifase, básicamente del tipo Manchester, que vamos a ver ahora que no se usa solo en esto, se usa en un montón de cosas. Se usa en Ethernet, por ejemplo, Manchester. Y básicamente, vamos a escribirlo acá, Manchester Bifase, ¿no? Porque está en inglés, obviamente, como todo en la electrónica. Esto básicamente viene de la IEEE 802.3. Esto que está acá es una comunicación, este es el nombre, la comunicación Manchester. Vamos a hacer un diagrama temporal para que se entienda más fácil, ¿no? Yo voy a hacer una señal de reloj lo más cuadrada posible para mantener los tiempos, ¿no? Vamos a hacer que termine abajo para que quede igual. Bueno, ahora voy a hacer una señal de datos que a mí me interesa, ¿no? Que esté, por ejemplo, sí, vamos a hacer así, acá, y vamos a poner ceros. Listo, ya está. Chao. Bueno, si yo veo esto, fíjense en que esto es, lo que está arriba es un clock, ¿no? Esto vendría a estar acá, es un clock, CLK. Esto que está acá es un bitstream, bitstream, básicamente. Y acá tenemos un 1, otro 1, un 0, un 1, 0 y 0. Esto es lo que tenemos. Para la IEEE 802.3, un 1 es un flanco ascendente, ahora ya nos entendemos. Un 0 es un flanco descendente. Esto es lo que tenemos. Entonces, si yo quiero codificar esto en Manchester, lo que va a pasar es que yo tengo un 1, entonces ¿qué hago? Subo. Tengo otro 1, ¿qué hago?
vuelvo a subir, ¿no? Ahí, estoy subiendo. Bueno, esto es así. Ahora tengo un 0, estoy arriba, bajo, ¿no? Ahora tengo un 1, estoy abajo, subo. Ahora tengo un 0, arranco arriba y bajo, ¿no? Yo lo hago con las flechitas para que sea más fácil. Tengo un 0, otra vez, arranco de arriba y bajo. Fíjense en los símbolos, que esto completo es un 0, esto completo es otro 0, esto hacia arriba es un 1, esto hacia abajo es un 0, esto hacia arriba es un 1, esto hacia arriba es un 1. Esto es Manchester, básicamente. ¿Y por qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve porque ya no nos vamos a estar fijando 0 y 1 con 0 ORF, 0 ORF, como hacíamos en la OOK clásica, aprendería a pagar, sino que ahora nos vamos a estar fijando, che, había un 0 y ahora hay RF, entonces es un 1. Había RF y ahora hay un 0, entonces es un 0, ¿se entiende? En este caso, en el caso clásico de toda la vida, yo acá tengo un 0, acá tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 1. Pero si yo tenía ruido acá, ya le cuesta saber si es un 0 o un 1. O si pasó un camión, esta señal de 1 pasa a ser bajita y es parecida al ruido, entonces le cuesta mucho interpretar. Ahora, ¿qué es lo que le cuesta menos interpretar? Esta transición. Donde hay un 1, ¿no? Donde había un 1, yo tengo que hacer de 0 a 1. O sea que para mí, esto completo, este bloque, es un 1, porque yo paso de 0 a 1. Este bloque es un 1, porque yo paso, perdón, acá. Yo paso de 0 a 1, ¿no? ¿Se entiende? 0 a 1. Este de acá, otra vez, es un 1, porque yo paso de 0 a 1. Si yo quisiese poner un 0 acá, ¿cómo sería el 0? Un 0. Yo sigo con RF y bajo. Entonces esto, todo esto, es un 0. Entonces, de esta manera, yo puedo diferenciar mucho más el 0 del 1 de lo que la diferenciaba antes, por el nivel de ruido y demás. ¿Cuál es la contra de esto? Bueno, que requiere el doble ancho de banda. ¿Por qué? Porque yo antes, para hacer esto, para hacer 0, 1, 0, 1, 0, yo hacía nada, RF, nada. Tenía, por cada bit, tenía un estado. Ahora por cada bit tengo dos estados, porque 0 y RF, 0 y RF, RF y 0, o sea que se come 2 por cada bit, o sea que consume el doble de ancho de banda. Lo cual es una comunicación tal vez menos eficiente, si se quiere ver del punto de vista del ancho de banda, pero es mucho mejor para el nivel de ruido, para una comunicación AM, ¿no? Porque es una comunicación en amplitud modulada, ya sea OOK o lo que sea. Lo cual ya tenemos una gran mejora. Ahora viene el tema de que, ¿por qué usar Manchester? ¿Por qué la mayoría de los controles remotos de televisores usan Manchester? El control remoto de un televisor usa Manchester también, en el infrarrojo. Entonces, la mayoría de las cosas, para diferenciar bien, porque el control remoto de la tele es más complejo todavía. Hay luz ambiente que le jode al receptor, que no sabe dónde está la señal, que se atenúa, que va bien. Entonces, tiene que hacer algo así para que sea más fácil de interpretar. Después hay unas bibliotecas, por ejemplo, la virtualwire.h de Arduino es muy conocida, que lo que hace, aparte de usar un bifase, como el que Manchester, lo que hace es armar un protocolo de comunicación, donde tiene un preámbulo, ¿no? Acá, preámbulo, ¿no? Que es la parte inicial, donde nosotros le vamos a decir, ok, está por arrancar una transmisión, normalmente es unos y ceros. O sea, el receptor entiende, che, vienen muchos unos y ceros juntos. Bueno, es el preámbulo de una comunicación que va a venir ahora. Después acá viene una partecita que es bit count, que es la cantidad de bits que yo le voy a mandar de datos, los datos. Y después lo que tenemos es un FCC, que básicamente es un checksum, para comprobar, hacer la suma de todo lo que vino y ver si realmente es lo que... Yo mando un número acá, sumo este número más el dato que tengo acá y le pongo acá los últimos 8 bits. Y después en el receptor recibo esto y recibo esto. Y si el FCC del receptor coincide con este valor, entonces quiere decir que la comunicación llegó ok. Si es distinto, quiere decir que se perdió algún bit en el medio. Y acá meto el dato, qué sé yo. Hola, por ejemplo, o lo que sea. Esto básicamente lo que hace la biblioteca del tipo Manchester, ¿no?
Nada, si quieren evaluar el Manchester con lógica digital, para el que le interese, una compuerta XOR. ¿Se acuerdan de la compuerta XOR? Bueno, con esto claramente pueden hacer una comunicación Manchester. Por ejemplo, podrían agarrar y, bueno, vamos a la tabla de verdad, ¿no? Si tenemos, bueno, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Acá vamos a tener 0, 1, 1, 0. Esto básicamente es así. Si ustedes mandan, por ejemplo, clock por acá y bitstream por acá, van a tener la salida bifase que les comunicaba yo antes, lo cual lo pueden hacer con lógica dentro del micro también. Pero bueno, hay un montón de cosas para hacer. Mientras sea un estilo bifase y baja velocidad de datos, estos módulos van a andar perfecto. Yo lo que voy a hacer ahora es ir al laboratorio, vamos a ver el circuito, vamos a analizarlo y vamos a ir también a lo que es el CUX, a ver un poquito la modulación, y vamos a ir al micro. Voy a usar esto que tengo acá, básicamente, que es un SP8266, un WiMOS de 1 conectado a un receptor, y lo que voy a hacer es enviar datos con estos transmisores que tengo acá, que son llaveritos que venden por todos lados, que tienen una comunicación del tipo bifase, y voy a básicamente mostrarles en un servidor web. ¿Por qué usé un servidor web? Bueno, eso es un raye mío. Podría usar la terminal serie, podría usar una pantallita LCD, etc. Pero como el SP es tan cómodo hacer algo en la web, yo dije, vamos a hacer un servidor web acá, un access point. Entonces yo con el celular o con la tablet me conecto al access point y los datos que recibo por acá los mando a la pantalla y los ven desde cualquier lado. Solamente necesitan esto. No necesitan ninguna pantalla ni nada. Así que por eso ni siquiera necesitan conectarlo a la PC. Yo podría enchufarle 5 bolas acá y con un celular ya tendría los valores que necesito. Así que bueno, vamos a ir a la PC a ver de qué se trata. Y después al final de todo vamos a ver el código fuente que le puse al SP, que es muy básico. Pero igual lo voy a ver. Obviamente todos los datos los voy a subir para que ustedes los tengan y demás. Bueno, acá estamos con el esquemático. Básicamente tenemos el transmisor a la izquierda, el receptor a la derecha. Obviamente más complejo el receptor que el transmisor. Vamos a ver un poquito en detalle. Acá tenemos el transmisor, tenemos el filtro resonador SAW de 433.92 MHz, un transistor que compone junto con L2, con el capacitor y el resonador y demás, compone el oscilador. Este es el que nos va a generar la frecuencia de RF, que va a salir por el capacitor y la antena. Y después acá abajo, Q2, lo que tiene es lo que viene a ser el transistor de la llave, el que prende y apaga el circuito oscilador, lo cual acá tenemos el BASK o el OOK. Después en el receptor tenemos un poco más complejo, tenemos el filtro de paso de banda, que es un tanque para la frecuencia 433 MHz. Tenemos un acoplamiento acá con un transistor de amplificador, este es un amplificador de RF. La salida del amplificador, como podemos ver acá, va conectada a la entrada del mixer. Este transistor conforma el mixer de RF. Y este mixer ingresa tanto la señal de RF como el oscilador local, que es parte del propio mixer. Y esas señales las mezcla el oscilador local y la entrada de RF. Y saca una frecuencia intermedia mediante este choque de RF para una frecuencia baja. Nos da la IF, que sale por este pin donde está el capacitor C10. Entonces, entramos por acá, entramos con RF. Acá tenemos el oscilador local, mezclamos estas dos señales. Y la resta de estas dos nos va a dar una frecuencia intermedia que sale por este punto, por el emisor. Y esa señal de baja frecuencia es filtrada nuevamente con este filtro RC que tenemos acá, de estas dos capacitores y dos resistencias. Y después entra al LM358 como primer amplificador. La salida de este amplificador ingresa la segunda parte del 358 como comparador, que compara contra una referencia a veces sobre 2 básicamente, más esta resistencia de acá. Y tenemos la salida de datos. Entonces nosotros salimos por la RF de acá, ¿no? Donde teníamos un 0 no había nada, donde había un 1 había RF. Entramos a este punto, filtramos, mezclamos, bajamos la frecuencia, hacemos un down frequency con un down converter con esto. Y la frecuencia intermedia la amplificamos un poquito y la comparamos con una tensión continua. Y acá volvemos a reproducir el 0 y el 1 que habíamos ingresado en la entrada de acá. Eso es básicamente lo que hace todo nuestro circuito, que vamos a dejar obviamente en la descripción para que se lo descarguen si quieren. Así que ahora vamos a ver el CUX. En el CUX lo que tenemos es
bueno, en este caso yo lo que hice es agregar un módulo X, que es un módulo de, en este caso, multiplicación, pero puede modificarse como suma, resta y multiplicación. Como es un mixer, multiplicamos con dos entradas. Y lo que tenemos es, en una entrada tenemos la RF, que es, en este caso es 1 MHz. A ver, yo puedo poner 433 acá, sin ningún problema. El problema es que después, visualmente, para verlo en un osciloscopio, poner 433 MHz en una entrada y poner 1 kHz en la otra, no van a ver, o sea, no van a lograr ver nada porque 1 kHz es muchísimo más chico que 433 MHz. Entonces, a los fines prácticos de este simulador, es mejor poner frecuencias cercanas, 1 MHz y 10 microsegundos, por ejemplo, que son 100 kHz. ¿Por qué tengo dos generadores distintos? Acá tengo un generador con impedancia característica de 50 ohm y acá tengo un generador de pulsos. Bueno, porque básicamente lo que estoy haciendo es una modulación del tipo O o K, donde tengo una señal senoidal en este generador de acá de 50 ohm y en este de acá tengo una generación de señal cuadrada, que es la de la llave, la del transistor, la binaria, la de los datos binarios. Si yo pusiese acá otro puerto, otro generador con impedancia como acá, tendría dos senoidales y el dispositivo mostraría una señal distinta a la que a mí me interesa mostrar. Así que vamos a darle acá al play y bueno, acá tenemos, voy a agrandar un poquito, tenemos un gráfico que nos muestra todo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a separar esto en dos gráficos, porque si no es un quilombo básicamente, o tres gráficos podríamos poner. Voy a hacer un copy paste de este y otra vez acá. Y lo que vamos a hacer ahora es poner en el de arriba, vamos a poner la señal portadora de RF, ¿no? Esta es la portadora, perfecto. Vamos a dar OK. Ahora abajo lo que vamos a hacer es poner, no, vamos a hacer al revés, vamos a poner la portadora abajo. ¿Por qué? Porque en todos los gráficos que yo les estuve mostrando a ustedes en el pizarrón tenía arriba el bitstream, ¿no? Lo que es la señal bitstream, y abajo tenía puesto lo que es la portadora. Así que vamos a hacerlo igual. Esto vendría a ser nuestro 1, 0, 1, 0, 1, 0 y acá tenemos la portadora. Y ahora el resultado final va a ser la señal modulada, ¿no? Básicamente. Y esto es lo que tenemos. Entonces acá podemos ver que donde teníamos un 1 tenemos RF. Donde tenemos un 0 no tenemos nada. Un 1, un 0. Esto es OOK. Si yo quisiera hacer ASK, yo podría modificar este generador por uno de senoidal y la señal se va a ver distinta. Háganlo, no se los voy a hacer acá para que ustedes jueguen un poco. Este archivo lo voy a dejar obviamente en la descripción para que le interese. También en la carpeta donde dejo todo. Pero bueno, es una de las cosas que me pareció interesante mostrarles. También tengo esta simulación que también está hecha con GNU Radio. Al que le interese también la puedo dejar en la descripción si quieren. Pero esta es relacionada con otro video donde lo hago con GNU Radio y lo explico en GNU Radio también. Lo cual les diría que vayan a ese video directamente a descargársela, porque ahí también explico. Si hay algo que no entienden, ahí está todo explicado, ¿no? Pero también lo tengo hecho ahí, al que le interese. Así que quedan dos cosas en el video. Mostrarles cómo funciona el SP8266 con estos llaveritos. Y la otra que nos queda es ver el programa. Así que vamos a ver el programa ahora, que es muy sencillo, porque ya estoy acá aprovechando que estoy en la PC. Y después vuelvo al laboratorio y les muestro directamente lo que es el SP funcionando. Así vemos cómo se leen los controles remotos. Bueno, acá estamos en el programa de Arduino del SP8266. Básicamente lo que tenemos es la cantidad de bibliotecas de toda la vida, la SP8266 Wi-Fi, Wi-Fi Client, SP8266 Web Server, perdón que pasó una moto, no sé si se escuchó. Y acá tenemos RC Switch, que es como si fuese Virtual Wire, solamente que Virtual Wire funciona bien en Arduino y SP8266 no, porque SP8266 tiene los timers diferentes y la Virtual Wire utiliza los timers de AVR. Entonces, si van a usar SP8266 como yo, usen RC Switch, que es básicamente lo mismo, pero que usa los timers de otra manera y les permite trabajar con ESP. Acá tenemos, bueno, la instancia de la biblioteca, ¿no? Del switch. Esto es para generar un access point donde yo le voy a poner el nombre que yo quiera y una clave que yo quiera, X, no me importa. Bueno, acá generamos el server, el puerto 80, qué sé yo.
Acá tenemos básicamente lo que la página web nos va a mostrar al principio, es esta leyenda de acá, test rf module 433.92 OK, el GPL. Después en el setup tenemos, bueno, delay al cohete ahí que está, el begin del serial 115-200, ¿se acuerdan que yo les decía la velocidad del puerto serie? Si van a usar los módulos por WAR tienen que decir 150 acá, nada más. Perdón, todo, 150 para que sea baja. Bueno, acá habilitamos el receptor de Manchester o bifase. Bueno, serial print, acá ponemos un renglón. Esto es para decirles a ustedes por terminal que ya está todo conectado y todo bien. Y después en el loop lo que tenemos es, bueno, acá hacemos andar el cliente del servidor. Y toda esta parte de acá es la de comunicación del modulito de RF. Estamos recibiendo una señal, la señal recibida, get received value, lo mostramos en puerto serie y al mismo tiempo lo tenemos que poner en un string, ¿no? Porque tenemos que generar un string para después enviarlo a la página web, ¿no? Nada más, agarramos este valor que es un string, lo ponemos en MySTR y después ponemos MySTR en server send y ya está. Básicamente este es todo el programa, son 41 líneas de código, no tiene mucha ciencia, pero bueno, vamos a ver cómo funciona el laboratorio, así ya podemos finalizar el video, que seguramente es tarde y se quieren ir a comer o hacer otra cosa más divertida que ver mis videos. No, mentira, mis videos son muy divertidos. Bueno, acá estamos conectados a lo que es el módulo SP8266. Esta es la dirección IP 192.168.4.1, la que nos generó. Así que entramos acá, ya estoy conectado por Wi-Fi. Básicamente la PC está recibiendo internet, entre comillas, del SP8266, lo cual no se va a conectar a nada porque no tiene servicio de internet, pero sí está accediendo al ESP como si nosotros accediésemos a un router Wi-Fi para configurarlo, lo mismo. Así que yo acá tengo lo que les comentaba en el código fuente. Este es lo que nos manda test rf module 43392 MHz o KLGPL. Si yo vengo acá y aprieto un botón, ¿no? Yo tengo que darle a actualizar y ahí apareció 87.606.09, es el botón A. Si aprieto el B, ahí tiene que aparecer en algún momento el B. Ahí aparece el B, 87.606.10, son distintos botones. Tenemos 87.606.16, es decir, yo puedo apretar distintos botones. Ahora voy a cambiar de llavero para que se vea. Si aprieto el A de este, siempre me lleva al mensaje principal, pero bueno, yo tengo que apretar. Ahí está, 87.606.09. Incluso 870609 de este llavero. Y a ver este. Tengo una duda acá. 870609. O sea que el botón A de este llavero es igual al botón A de este llavero. Tengan cuidado si hacen un portón, no abrirle la puerta al vecino. Pero bueno, nada, es una cosa que me pareció divertida recién mostrarles. Pero bueno, nada, quería mostrarles esto, que es lo que faltaba en el video. Básicamente ver que tenemos conectado el módulo de 43392. La salida de datos está conectada al pin D3 y después es la alimentación de 5 volt y GND, nada más. Así que eso es todo lo que tenemos acá. Y bueno, nada, espero que les haya servido el video, que hayan aprendido algo nuevo, que lo implementen y no se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario, su like y nada, cualquier cosa, estamos en el grupo de Telegram y los comentarios, obvio, también que sirven. Cada tanto entro, lo que pasa que bueno, a veces tardo un poco más ahí. Telegram lo tengo en el teléfono y es más rápido, pero los comentarios también está bueno porque quedan escritos ahí y no se pierde. Así que nada, cualquier cosa, nos vemos en un próximo video. Chao.